¿cómo están? Soy Mateo y tengo a mi amigo Lucas aquí con nosotros y hoy vamos a hablar algo muy especial. Le corté el saludo, ¿verdad? Ustedes lo vieron, no importa. No, ¿qué? Saluda, ¿Quién dijo? saluda. No, Bienvenido. ya no quiero. Bueno, Mentira. por favor, seguridad. No, mentiras. ¿Qué más, Luquitas? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal a todos? Feliz Bien, de bien. estar acá. ¿Cómo has pasado esta semana? Súper. Bien, bien, sí. Curiosamente, hablando con Lucas ahorita fuera de cámaras, estábamos hablando de que él está estudiando más fuerte ahorita que está fuera de la universidad, o sea, que está fuera del semestre, que cuando estuvo en el semestre. ¿Por qué? Cuéntenos. Un clásico. Desahóguese. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que la universidad tiene mucha electiva. Sí, yo creo que todos tenemos ese mismo punto de que deberían cambiar algunas cosas, pero ¿sabe que yo aprendí mucho de las selectivas? Hay una que se llamaba lógica y argumentación, que la verdad al inicio no le tenía mucha fe, pero luego me gustó, aprendí a hablar, aprendí a conocer de argumentos y todo este tipo, la verdad me gustó. Yo creo que es la perspectiva desde donde uno está como enfocando por qué va o por qué no va. Eso se lo doy a mi madre, a Ruth Amparo, la pastora, porque ella siempre me ha motivado a ver las cosas de forma diferente, así que te motivo. Sin embargo, la estamos pasando muy bien, a Sin pesar embargo, de todo ya lo las que está terminé. pasando. Ya. Yo creo que en todo este espacio, en todo este tiempo hemos aprendido muchísimas cosas y Dios nos ha dejado avanzar. Yo he aprendido algo, y es que aquí en la tierra estamos para tres cosas. La primera es para conocer a Dios, la segunda es para desarrollar nuestro propósito aquí en la tierra y la tercera es para prepararnos para la eternidad. Todo o sea, pudiéramos resumir nuestra vida cristiana en esas tres cosas: conocer a Dios aquí en la tierra, prepararnos en ese propósito, vivir ese propósito, lo que Dios pensó que podemos lograr, y tercero, prepararnos para la eternidad. Creo que sí, aceptamos la vida eterna y somos eternos desde ahora, porque la muerte no va a ser, aunque es como una especie de transición, no es un problema. Pero sí nos preparamos para la eternidad porque la Biblia nos enseña que lo que hacemos aquí en esta tierra importa. ¿Usted qué cree, Lucas? Uy, importa mucho. ¿Por qué? Porque, primero que todo, trasciende a mi vida acá. O sea, las decisiones que yo tome hoy van a afectar mi futuro. ¿Cómo? Pero no solamente, pues, para bien o para mal. ¿Pero usted está refiriendo a su futuro aquí en la tierra? No, yo estaba Yo me refiriéndome a la refiero, por eso, eternidad. pero yo me refiero a ambos. O sea, Ok. importa porque afecta tanto mi futuro acá mismo en la tierra como mi futuro en la eternidad. Realmente como Sí. que este periodo, o sea, diga, la eternidad es muy importante. Todo lo que vayamos a hacer, cada uno lo sabemos en el reino de los cielos, va a ser muy importante, pero yo diría incluso que es hasta más importante el tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo en la tierra depende de la eternidad. Sí, ¿Sí la me van a eternidad entender? depende del tiempo que tenemos aquí en la tierra. Sí, o sea, depende de las decisiones que yo tome acá en la tierra. Es cierto, estoy completamente de acuerdo con eso. Y algo que sí he comprendido es que las decisiones que nosotros tomamos aquí en la tierra hacen la diferencia. Es que de hecho que hasta en Sígueme, en los módulos de Sígueme, no sé si usted se acuerda cuando se hablaba de que en el cielo vamos a recibir una recompensa por lo que hacemos, Claro. coronas, o sea, autoridad, y vamos a recibir como una especie de cédula o ciudadanía, una piedrita blanca con el nombre. Para los que no lo saben, por favor entren a Sígueme, ahí vamos a estudiar, la palabra lo dice. Pero entonces hay mucho que se está definiendo aquí en la tierra y a veces me he dado cuenta que las personas en su relación con Dios se pierden con mucha facilidad por una razón, Lucas, porque no saben exactamente qué sigue en su vida espiritual. O sea, no a dónde me va a llevar Dios o a qué nuevas alturas, como lo llaman algunos, a nuevos niveles, no, sino qué sigue en mi vida espiritual y mañana qué. O sea, debería enfocarme en trabajar en algo que no esté en la iglesia, debería enfocarme solo en la iglesia, debería yo seguir leyendo la Biblia. Algunos ni siquiera saben por qué leen la Biblia. O sea, me refiero, leer la Biblia es algo muy bueno, es algo muy positivo, pero ¿tienes claro por qué la lees? Bueno, yo la leo para conocer más de Dios, yo la leo porque quiero, qué sé yo, que Dios me diga algo especial, como el Tilmarín de abrir la Biblia y buscar el versículo cualquiera para, a ver, Dios me va a hablar el día de hoy. Y Dios mató a un poco de gente, entonces la gente dice que será para mí, no, cierran la Biblia, porque es lo que algunos ven de las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero ¿cuál es esa razón por la cual nosotros leemos la Biblia? Yo he aprendido algo y es que leo la Biblia por una razón, porque quiero conocer a Dios y su forma de actuar. Si yo realmente me quiero relacionar con Él, tengo que conocerlo a Él.
Y en la Biblia, al ver la forma en la que Él actúa y su palabra como está escrita, también hay muchas cosas que el Espíritu Santo me va a permitir como transportar de esas historias a mi vida, como traspasarlas, como que de la Biblia a mi vida. Si algo he comprendido es que Dios quiere construirse una casa hecha de corazón. O sea, Dios quiere vivir en mi corazón, quiere amoblar mi vida, quiere preparar, arreglar todo lo que mi vida es para que Él pueda vivir en ella. Porque cuando yo le permito al Señor que viva en mi corazón, mi vida en serio tiene propósito. Y puedo vivir propósitos muy grandes de Dios aquí en la tierra. Y bueno, el día de hoy quiero que conversemos de algo, Lucas. Quiero que hablemos de Dios declara versus yo decido. He tenido la sensación de que algunos piensan que en la voluntad de Dios las cosas van a suceder igual. O sea que yo haga esto o aquello, igual Dios va a hacer su voluntad. ¿Hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto es un enredo? Uy, tremenda pregunta. Suéltalo. O sea, este man me acaba de lanzar la pregunta más difícil, que yo creo una de las más difíciles del Evangelio en un minuto. Pero bueno, no pasa nada. Cuéntalo. El caso es que yo creo que hasta cierto punto es un enredo, o sea, porque realmente, pero hasta cierto punto Dios se hace su voluntad. O sea, yo creo que Dios trabaja en medio de las imperfecciones de las personas. Sí. ¿Cómo así? Cuéntanos. No hay nada que yo haga hoy o que yo decida hoy que tome por sorpresa a Dios. Como que, Lucas decidió esto, yo no contaba con esto. Y Lucas se me salió del plan. Lucas tomó una decisión con la que yo no contaba. Y Dios dice, ¿y ahora qué? Yo no contaba con esto. Le tocó arreglar todas las cosas. Me tocó arreglar todo, sí, como si fuera un... Pero si Dios ya sabe lo que yo voy a decidir con anterioridad. Antes de que usted nazca. Entonces yo creo que Dios ya diseñó un plan teniendo en cuenta lo que yo iba a decidir desde antes, o sea, de lo que yo iba a decidir más adelante, que yo no lo sabía, pero Él ya lo sabía. Claro. ¿Saben que muchos se enredan con el tema de la predestinación? Algunos se preguntan que si existe la predestinación, o sea, que si al fin de cuentas vamos a llegar a algún lugar en el futuro o en la eternidad y Dios ya lo sabe, es como si estuviéramos obligados o como si Dios nos predestinara a llegar allá. Y yo lo he aprendido a diferenciar así. Dios ya sabe cuál va a ser mi final, pero Él no me obligó a llegar a Él. O sea, siempre van a ser mis decisiones en esta tierra, sea con Él o sea sin Él, las que de alguna forma me van a llevar hasta el resultado que Dios sabe que yo voy a tener en la vida. Con este tema de Dios declara versus yo decido, tenemos en cuenta algo. La palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa, me refiero a Cristo Jesús, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que vemos, nosotros mismos, fuimos creados por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que lo que Dios declara es tremendamente poderoso y creativo y magnífico. Pero entonces, si Dios ha declarado que sobre mi vida va a haber bendición, va a haber paz, va a haber eternidad, o sea, vida eterna, va a haber una cantidad de cosas que bendicen mi vida, o prosperidad, porque pues eso es lo que creemos, que Dios ha declarado cosas buenas. La Biblia dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ustedes. En la Reina Valera dice vosotros, para los que se sientan cómodos con esa. Los planes para ustedes, planes de bien y no de mal. O sea, la Biblia nos dice que Dios quiere y piensa lo mejor para mí. Pero entonces la pregunta sería, Lucas, y ahí es donde usted de pronto se puede identificar con muchos de los que están viéndonos en este momento, es ¿por qué si Dios ha pensado lo mejor para mí, simplemente no lo vivo? ¿Por qué? Uf, tremendo. Lucas se me desinfla cada que le pregunto algo. es que las preguntas están heavy, están muy heavy. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios piensa lo mejor para mí, por qué no me sucede? ¿Por qué si yo voy a la iglesia y busco un milagro, por qué el milagro no sucede cuando yo lo quiero? Bueno, hay algo que me llama la atención. Yo quiero pensar es que lo primero, porque probablemente Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
Ajá. pero no siempre lo mejor para nosotros es lo que nosotros queremos. Eso es otra forma de verlo. Entonces, Sí. probablemente una persona piensa que lo mejor, un ejemplo, Ajá. y lo voy a unir con el ejemplo del milagro. Sí. Una persona piensa que lo mejor que le puede pasar es tener un carro. Sí. Y Y para algunos es un milagro. Por eso, espérame. Y Te espero. también con base a eso, esa persona piensa que lo que Dios ha dicho de él, que Dios tiene planes buenos para él, para esa persona es, Dios quiere que yo tenga un carro. Ok, eso es lo que la Eso es persona lo piensa. que él ve. Ajá. Dios dice, yo tengo planes para ti más altos, grandes, para que tengan el fin que esperas, Ujú. pero la persona piensa que es un carro. Sí. Porque para la forma de pensar de la persona, eso es lo bueno, eso es lo que va a ser bien para él. Ajá. Y con base a eso, con base a ese pensamiento, va y ayuna y ora y busca y empieza a pedirle a Dios por un carro. Ujú. Y pasa el tiempo y el carro nunca llegó. Sí. Y entonces diría, la Biblia es una mentira porque Dios no tiene planes buenos conmigo, porque Dios no me da lo que necesito, pero lo que pasa es que la persona está esperando que Dios le responda exactamente lo que él quiere recibir, más no lo que necesita. Ese ejemplo me gusta, pero si yo le cambio y se lo pongo más difícil, más actualizado, ¿y si es una sanidad? Si le estoy pidiendo a Dios un milagro por una sanidad y Dios piensa lo mejor para mí, ¿por qué no sucede? Luca, yo vine aquí a exhibirlo, por favor. Todos pueden Hay respondernos muchos- algo magnífico. Hay muchos ejemplos famosos, Ajá. hay muchos ejemplos incluso de personas conocidas Ajá. por las cuales todo el mundo oró. Sí. Literal, Señor, decretamos y Amarramos, reprendían y un poco de chukis. Y Sí. decían, no, que toda enfermedad se echa fuera, que yo no sé qué, esa persona tiene que ser sana, que yo no sé qué. Pero yo le pregunto a usted, Pregúnteme. si la voluntad de Dios es que una persona no sea sana, ¿qué, What? ¿Qué podemos hacer? Si la voluntad de Dios es que una persona ya se vaya para la eternidad con Él, ¿qué hacemos, Mateo? ¿Vamos a cuestionar a Dios? Pues si ya ¿Cómo? enterrarlo. ¿Cómo? Si esa es la voluntad de Dios, Sí, eso es lo que vamos a hacer. o sea, es que es como Dios cuando le dice a Job, Ajá. y le dice, ¿dónde estaba? Cuando Job empieza a cuestionar a Dios. Y esto nos pasa como seres humanos. Sí. Nos pasa en el sentido de que cuestionamos y podemos llegar a cuestionar a Dios. Sí. Entonces Job cuestionó a Dios y le dijo, y Dios lo que le dice es, bueno, le hago una pregunta, señor Job, ¿dónde Sí. estaba usted cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? Ujú. ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba creando las estrellas? Sí. ¿Dónde estaba usted cuando yo le ponía límite a los mares? Y Job quedó desarmado, Claro, porque Job ni siquiera existía. yo no estaba ahí. Sí. Lo que estaba diciendo Dios es, ¿usted se cree con la suficiente sabiduría para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Se me ocurrió un ejemplo. Póngase a pensar en esto. Me va a poner Porque ahorita, a mí me además. toca ponerle así como a Lucas, como arriarlo porque se me va. A ver, le voy a poner un ejemplo para volver al tema. Supongamos que usted está construyendo una casa de madera y usted utiliza su martillo, cegueta, clavos, ahí usted la está construyendo y usted se entera, usted no sabía, usted la empezó a construir ahí, pero usted se entera de que va a pasar un tornado. Sí. ¿O no? Mejor aún, que usted no sabía, pero usted empezó a construir su casa sobre un lugar que es un terreno donde tiembla y donde se va a abrir una grieta y se le puede derrumbar la casa. Usted no tenía ni idea. Ahora, usted le puede pedir dos cosas al Señor. Señor, ayúdame a construir la casa y que nunca tiemble jamás. O muéstrame si este no es el lugar donde yo debería construir, a donde sí. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque la verdadera vida es la vida eterna. Y morirse aquí no es un final. Exacto. Es solo como lo dijimos ahorita, como un proceso de traspaso a la siguiente forma en la que vamos a vivir.
No dije cuerpo, ni vida, ni otra cosa, no es una segunda vida, no es otro cuerpo. O sea, sí es un cuerpo, se llama cuerpo glorificado, pero no es que yo me voy a convertir en un animal o en cualquier otra cosa o en otra persona, no. Me refiero a un proceso de cambio de esta vida terrenal a una vida celestial eterna. Pero la cuestión es que nosotros creemos que el hecho de que Dios no sane a alguien en esta tierra significa que no lo quería sanar. No, por lo contrario, es completamente diferente a lo que pensamos. Dios lo sanó no solo de una enfermedad, sino de todo lo que pueda existir en esta tierra. Exacto. Porque nunca más va a sufrir daño, ni mal, ni cualquier otra cosa. Y es que pensamos que porque en el caso de la sanidad, entonces porque Dios no lo sanó, entonces Dios es malo, porque Dios no lo rescató de la muerte, pero volvemos al mismo punto, y es que para nosotros, para una mente chiquita, lo peor puede ser la mente, puede ser la muerte, Sí. pero para Dios lo peor es estar separados de Él. Yo comprendí algo, aquel que le sirve al Dios de la vida no le tiene miedo a la muerte, y Sí. eso lo aprendí. Si yo aprendo a servir al Dios de la vida, la muerte no va a ser un enemigo para mí, porque Cristo ya venció la muerte. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando Pablo está escribiendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Sí me explico? O sea, ¿Dónde está ¿y dónde está la victoria del sepulcro? No existe, porque Jesús venció la muerte. O sea, la muerte para nosotros ya no es un callejón sin salida, sino es solo, como lo dije ahorita, como traspasar. Pero hay algo que he comprendido, Lucas. Porque Dios en su voluntad entiende y toma decisiones de acuerdo al panorama general. Total. Porque nosotros vemos un panorama muy pequeñito. Nosotros nos guiamos por decisiones en este momento muy como a corto plazo. Usted hoy está pensando en su comida, en su almuerzo. Usted no está pensando en la comida del otro año. Le voy a decir algo. Dios ya pensó en su comida del otro año. Así es. ¿Sí me explico? Sí. Y si Él toma una decisión, la toma pensando en todo lo que viene adelante. Pero entonces con el tema de yo decido es, si Dios piensa lo mejor para mí, ¿hasta qué punto tengo yo decisión? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo decido más bien? ¿Qué dice usted? Yo creo que decido creer. O sea, hay algo que tú dices que es tremendo, y es que lo que debemos tener en cuenta es que por muy loco, por muy raro, por muy extraño, por muy fuera de mi cabeza que parezca la voluntad de Dios, igualmente es buena, agradable y perfecta. O sea, no hay nada que pueda beneficiarme más a mí, no hay nada que pueda ser más perfecto para mi vida Sí. que la voluntad de Dios. Ujú. Entonces, pero lo que tú dices es muy cierto y es que nosotros no tenemos el panorama completo y probablemente en esta tierra nunca lo vamos a tener. Sí. No nos cabe en la cabeza, los planes de Dios son tan grandes que nos explotan la cabeza. ¿Qué nos toca hacer, Mateo, entonces? Vivir por fe, Exacto. creyendo que aun cuando yo no entienda exactamente el por qué Dios hace ciertas cosas, el por qué Dios se demoró para ir a sanar a Lázaro. Demoró. Sí. Cristo Jesús cuando le dijeron maestro, nuestro hermano está que se muere. Sí. Aun cuando yo no entienda el por qué Dios hace ciertas cosas, yo tengo que creer que igualmente todo lo que Él hace, lo hace para mi bien. Ahorita dijiste algo. Se demoró. Pero, eso con dos nomás. Bueno, porque sí sería 4 comillas. Bueno, Pues, la 4 cuestión sería comillas. esta. Yo puedo decir que Él se demoró si Él tiene que actuar según mis planes. Así es. ¿Sí? Si él actúa a un tiempo diferente a los de mis planes, entonces yo pienso que se demoró. Pero si es mi vida la que está en los planes de Dios, yo soy el que me anticipo y quiero que las cosas sucedan antes de tiempo. Así es. Pero yo le pregunté algo a usted y usted se me fue por la rama. Le voy a preguntar. No es que Si necesitaba Dios decir eso. piensa lo mejor para mí y Él declara y las cosas suceden, ¿qué puedo decidir yo? ¿Qué es lo que yo decido? Si a veces no decido qué, porque Dios decide ese qué, yo lo que puedo decidir, creo que esa sería la respuesta, es cuánto de aquello que Dios piensa para mí quiero recibir.
O sea, termino decidiéndolo. Porque si en la palabra de Dios dice que Dios me quiere bendecir, la bendición que yo voy a recibir no depende de Dios, porque Dios dice en la palabra que Él es generoso. El que pone la puerta o la medida de entrada de esa bendición soy yo con mis decisiones. ¿Cuánto estoy dispuesto a permitir de lo que Dios quiere hacer en mi vida? Porque si yo no le permito obrar en mi vida, si no le permito actuar en mi vida, voy a estar apartado por completo de todo lo que Él quería para mi vida. Y ahí pues entonces va a haber un caos, porque no sé si ustedes saben, pero la maldición no traduce una cosa negra o una nube así súper oscura en la vida de alguien que no lo deja vivir. La maldición es un caos espiritual. Y cuando alguien está apartado de todo lo que Dios pensó para esa persona, eso se llama caos espiritual o de una u otra forma vivir en maldición. Yo tengo unos versículos para usted. Hay algo antes de que mientras lo busca. Ya los encontré, pero dígamelo. Sabemos que, y yo creo que en Sígueme está esa clase donde se habla de pecado, y se habla que pecado en su esencia, en su original, es no dar en el blanco, amartía. Sí. Y yo creo que literal es eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor Dios tiene, o yo creo que Dios tiene un plan con nosotros. Ajá. Y pecado es cuando nosotros decidimos hacer algo que no iba de acuerdo con el plan. Sí. O sea, no podemos decir que entre los planes de Dios, o sea, no podemos decir que Dios, porque dice la palabra que Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Sí? Entonces Dios, en el ejemplo pero no está refiriéndose a la muerte física, porque nadie moriría. Sino la muerte espiritual. Dios sí, no pero yo creo que desde el comienzo, porque es que si Dios nos creó eternos, o sea, la muerte física tampoco estuvo en los planes de Dios en un comienzo, porque si no, Dios ya nos hubiera creado para morir. Sí. Pero no fue así. Pero ¿qué pasó? Hubo amartía, hubo pecado. ¿Qué fue el pecado? La gente se salió del plan de Dios. Pero esto no sorprendió a Dios porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Yo creo que podemos decirlo así. La gente se salió de lo que Dios quería que ellos hicieran, pero jamás de su plan. Porque el plan, ¿quién se sale del plan de Dios? No, mentira, sí, pero por ahí le entiende. Es que a veces necesitamos corregir esas formas de decirlo, porque uno como que se enreda ahí. Sí. Pero sí le comprendo. La gente se sale de la voluntad de Dios, pero no de su plan. Esa sería la forma bacana. Sí, porque, o sea, yo creo que es tan tremendo y es tan grande lo que es Dios y su sabiduría. Ajá. Que aun cuando Adán y Eva pecaron, o sea, hicieron algo fuera de lo que Dios quería para ellos. Sí. Igual no se salieron de su plan y Dios creó algo nuevo. Diseñó algo completamente nuevo y fue Cristo Jesús. Sí. Yo no sé ustedes cómo tomen lo que voy a decir, pero lo voy a decir. A veces pienso que en la sabiduría de Dios y que Él, conociendo todo lo que va a suceder, nunca hemos estado en el plan B ni en el plan C. Es como si este es el plan A desde el inicio. Sí. Y cuando estemos en la eternidad va a decir, no, nosotros, Él no, vamos a decir, qué tremenda cabeza. Es que él siempre para lo sabía. Diseñar, para todo eso. Es como cuando tú te ves una película y no entiendes nada y dices esto no tiene sentido hasta que el final todo estaba conectado y todo hacía parte y todo lo que pudimos ver como grandes errores y grandes, y uno dice no, ahora sí, o sea, acá no hay salida, por una razón. Igualmente todo terminaba obrando para bien. Y yo creo que, y hay un versículo que dice que cuando Cristo menospreció el oprobio, o sea, menospreció el sufrimiento en la cruz, cuando vio el resultado de lo que él estaba haciendo. O sea, hay algo que Cristo vio en la cruz que nosotros no hemos visto y fue el final del plan completo. Y lo que tú dices no es que haya plan A, plan B y plan C, no, sino que es que yo creo que, mira, dice en el Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Ajá, sí. En el momento en el que Dios decidió crearnos, a nosotros como seres humanos, Dios ya contaba con todo el pecado que iba a haber. O sea, Dios no lo cogió por sorpresa. Y de acuerdo a todo eso, Dios diseñó un plan. Y ese plan abarcaba a Cristo Jesús. O sea, que podemos decir que Cristo fue entregado antes de la fundación del mundo.
¿Por qué? Porque Dios ya Ya sabía. estaban planes. ¿Y sabes por qué ya estaban planes? Porque Dios antes de crearnos ya sabía que íbamos a necesitar de un Salvador. Él ya lo sabía. Y cualquier otro Dios, por decirlo así, o sea, un Dios con una personalidad diferente a la del Dios verdadero, diría, entonces no lo creamos, no los creemos, nos va a dar puros problemas. Dios sabe qué dijo cuando nos creó. Él dijo, va a tocar entregarme a mí mismo por ellos, pero no importa, yo pago el precio. Antes de la fundación del mundo, o sea, Dios ya lo conoce todo y ya sabe tus buenas decisiones, ella cuenta también con tus malas decisiones. Sí. Pero ellas no te sacan del plan de Dios, como lo habíamos dicho. Yo creo, gracias Lucas, yo creo que muchos de ustedes en este momento pudieran estar pensando eso que acabo de decir Luquitas. De pronto yo estoy fuera del plan. Y si les digo que no, y si les digo que se equivocan y que es un gran error pensar que estamos fuera del plan de Dios, como lo dijimos ahorita, queríamos llegar a este punto. Estás fuera de la voluntad de Dios, pero no fuera de su plan. Puede que estés haciendo las cosas fuera de lo que Dios te pide que lo hagas, pero jamás te ha salido del plan. Dios en su perfecta sabiduría quiere usarte y ha planeado hacerlo. Él tiene todo dispuesto de aquí en adelante para poder usarte, pero Dios declara, tú decides. Tú decides cuánto de Dios hay en tu vida. Lo sabes, ¿verdad? Tú decides cuánto de Dios vas a permitir hoy y esta semana. ¿Tú sabes qué es lo que Dios puede hacer en tu vida? No, no lo sabes. Pero algo sí sabes, y es que parte de lo que estás viviendo en este momento es el resultado de las cosas que tú has decidido. ¿Sí o no, Lucas? Sí. Así funciona. Bueno, estoy que escucho los versículos. Dios mío, pues ya íbamos a terminar y yo dije, pues Luquitas, no, pero es que yo me dejó así. Yo Yo me iba a digo, parar, me iba a ir. No, mentira, no. Estoy- Se lo va a leer. Pero son varios, no me los recorte. Mateo, sí, es que son 3. Mateo 21, del 19 al 21. Fácil de aprender. Mateo 21, del 19 al 21. Y es una historia en la que vemos algo especial. Se van a sorprender. Y viendo una higuera cerca del camino, está hablando de Jesús, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, es que está en Reina Valera, quítate y échate en el mar y será hecho. Son unos versículos muy corticos, pero está hablando de que dice, tú tienes fe para hacer cosas. Pero Jesús lo acababa de hacer. Él mismo le había dicho a una higuera que no daba fruto, que se secara, porque estaba gastando tierra ahí. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que Jesús estaba intentando explicarle a sus discípulos que ellos, en su confianza puesta en Dios, iban a hacer cosas más grandes. No es que ellos le dicen a la montaña, muévete y se mueve. Dice, si confías en Dios, si tú confías, hay otras versiones que lo dicen, si crees, pero me gusta más la palabra confías. Si confías en Dios, en su voluntad, en lo que Él ha planeado para tu vida, aunque una montaña esté atravesada, si tú confías en el Señor, esa montaña se mueve. Y no es una montaña necesariamente física, puede ser una montaña de problemas, una montaña de situaciones imposibles. Si confías en Dios, Dios es capaz de hacer tantas cosas por ti. Porque Él no solo puede, sino quiere. Y es una de las cosas que más me gusta, porque una vez le preguntaron al Señor Jesús que si quería, no que si podía. A veces, no es que dudemos de que si Dios puede, sino que a veces ni siquiera nos da el corazón para creer que Él quiere.
y si hoy te motivo a pensar que Él quiere, y si hoy ves la Biblia desde la forma en la que el Señor Jesús habla, Él quiere transformar tu vida, cambiar todo lo que tú eres y llevarte a la mejor versión de ti mismo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Si tan solo hoy decidieras creer eso, esa decisión te cambiaría la vida. ¿Por qué no le entregas tu vida en las manos al Señor Jesús? Él puede enseñarte cómo vivir. Él es el ejemplo de vida. Y si te mantienes cerca, caminando con Él, te aseguro que vas a avanzar, no te vas a estancar. Porque el problema de muchos jóvenes el día de hoy es que se sienten estancados. Hacen de todo, como cuando a alguien lo tiran al agua sin saber nadar, mueve todas sus extremidades, hacen mucha bulla, pero nunca se mueve hacia adelante ni hacia atrás. Quiero decirte que no deberías estar estancado, deberías avanzar. Y esa sensación que tienes en tu corazón de que quiero avanzar, quiero saber qué viene para mí ahora, quiero saber, no importa la edad que tengas, si tienes 12 o si tienes 20, si tienes 30 o 40, esa sensación de avanzar no es producto de mis sueños y demás, es Dios en tu corazón diciéndote, se puede llegar más lejos, pero solo si sigues a la persona que sabe cómo guiarte, y esa persona es Jesús. Así que bueno, pues ya estando acá juntos, ¿por qué no lo habíamos hecho antes, pero por qué no? Ahí se están riendo, yo sé que, pero ¿por qué no más bien antes de terminar tomamos un tiempo para orar? Me preocupa porque yo no sé de qué se están riendo. Usted estaba metido en el tema, yo también, lo que pasa es que me di cuenta y el Señor los bendiga. Vamos a orar. Gente. Quiero que oremos y que le digamos al Señor que nos ayude en este momento, ¿vale? Padre, ay, qué rico estar juntos, porque aunque estamos en diferentes casas, estamos en tu presencia y ese es nuestro hogar. Hoy queremos pedirte que nos guíes de aquí en adelante, no queremos estar estancados. Vamos, si estás en este momento sintiéndote así, dile al Señor hoy con nosotros, papá, no nos queremos sentir estancados, no queremos empezar algo y que se nos quede a la mitad, no queremos como empantanarnos en medio del proceso, ayúdanos a avanzar, te lo pedimos, transfórmanos y ayúdanos a superar todo esto que está por delante. Guíanos en este camino. Entregamos nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Y amén. Bueno, Luquitas, estuvo bueno el mensaje de hoy. Estuvo chévere. Y qué bueno que sigamos deep. Sí, toca profundo. Hay que meditarlo. Yo estoy es como que una segunda tanda. La parte 2 está... Sí, yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y hay que aprender a caminar con Jesús para que así se pueda ver. Y es bueno afrontar dudas que normalmente la gente, bueno, tenemos, pero nunca las preguntamos. Claro, ¿no? Y es que hay no cosas está mal preguntar. Y es que es raro que usted salga con ese tema por ahí con alguien, o sea, hay que proponerlo. Bueno, gracias por habernos visto, compartan este video si ustedes sienten que puede bendecir la vida de otra persona, no olviden darle suscribir a nuestro canal para que puedan tener todos los beneficios de nuestra iglesia. Dios les bendiga, chao. Chao.